¿Qué tal? Muy buenas tardes. A nombre del Centro de Estudios de México en Sudáfrica, por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, les damos la más cordial bienvenida a todas, a todos, a todes, a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, en esta ocasión de la plática Teoría Queer para personas no académicas. Mi nombre es Guido Astolfi y en esta ocasión tendré el gusto de llevar a ustedes esta plática compañía de dos grandes personalidades y de dos grandes personas que nos acompañan el día de hoy para desentrañar a este complejo entramado que algunas veces que le llamamos teoría queer. Para ello, pues presento al doctor Martín de Mauro Derkovsky y al licenciado Norman Monroy, que nos acompañan el día de hoy en esta charla de teoría queer para personas no académicas. Me voy a permitir primeramente leer la semblanza del doctor Martín de Maurokovsky, que es licenciado y doctor en filosofía en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Fue becario del CONICET, el Instituto de Humanidades, miembro del área de feminismos, géneros y sexualidades, FEMGES, del Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Ha publicado Cuerpos en Escena, Materialidad y Cuerpo Sexuado en Judith Butler y Paul B. Preciado, Los Cuerpos Prescindibles, Notas para una Crítica de la Razón Feminicida en Latinoamérica, así como Metafísicas Sexuales, Canibalismo y Devoración de Paul B. Preciado en América Latina. Ha publicado trabajos sobre teoría queer, estudios trans, estudios animales, biopolítica y precariedad en distintas revistas científicas y periodísticas que vuelven sobre esos ejes temáticos. Es feminista pro derechos de las trabajadoras sexuales y es miembro de la Red Latinoamericana de Estudios Interdisciplinarios de Género, CIEG, de la Universidad de Yale, UNAM. Actualmente es becario postdoctoral en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, el CIEG, de nuestra casa, la UNAM. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por su presencia. Por el otro lado, también tenemos a Norman Monroy. Él es psicólogo, ensayista, investigador en no binaria y activista de la disidencia sexual originaria del Valle de Mezquital, Hidalgo. Estudió la licenciatura en Psicología Social por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la especialidad en representaciones culturales de las sexualidades por la Universidad Autónoma de Barcelona, así como la maestría en Ciencias Sociales en línea de Estudios de Género de la Universidad Autónoma de Hidalgo, donde investiga los cruces entre colonialidad, género y sexualidad en el Valle de Mezquital. Ha sido acompañante terapéutico para personas LGBTIQ+, y miembro fundador del colectivo FREDIS, Frente de Diversidad Sexual de Hidalgo. Facilitadores de los talleres Narrativas Sexuales Disidentes e Introducción a la Teoría Queer, Transfeminismos y Resistencias Sexo-Género Disidentes. Ha impartido conferencias, cursos y talleres sobre heterosexualidad obligatoria, violencia epistémica, políticas queer, transfeminismos y epistemologías decoloniales en espacios de la UNAM, la ENAM, la UAM Xochimilco, por mencionar algunas. También es autor del texto ¿Puede hablar el maricón? Patologización, violencia epistémica y precarización de las sexualidades diversas en el discurso médico-científico y la construcción de cuerpos y subjetividades sexogénero disidentes de América Latina. Querida Norman, muchísimas gracias y bienvenida a esta tu plática. Además de agradecerles la presencia del día de hoy tanto al doctor de Martín como al licenciado de Norman, queremos pues escucharles, queremos saber, conocer más de su visión y que nos especifiquen, porque muchas veces las personas pretendemos acercarnos a la manera en que nos presentan o a las que escuchamos hablar de teoría queer, nos dicen mucho de queer con Q, nos dicen mucho de queer con C, nos hablan de muchas cosas y de un millón vocablos que pues para personas no académicas o no tan familiarizadas con cuestiones de género pues nos resultan como un poco muy alejadas. En este caso me gustaría platicar primeramente con el doctor Martín, que nos comentara, por favor, qué es o a qué le llamamos teoría queer. Bueno, primero muchas gracias al Centro de Estudios Mexicanos de UNAM Sudáfrica, a la organización, y para mí es un gusto estar compartiendo la mesa con Norma. Lo primero que nada, un poco para desjerarquizar la mesa, eh, invito a que le quitemos los títulos de grado y posgrado entre nosotros. Y para comenzar, lo primero que diría es,
Esto es un ejercicio crítico, una invitación a un ejercicio crítico, es que antes que quedarnos con definiciones taxativas, y estimo que Norman comparte esto, es más interesante ver cómo funcionan ciertos conceptos, ciertos legados, ciertas historias. Entonces lo queer, con Q, con K, con C, como quisiéramos escribirlos, me parece lo más interesante es cómo están funcionando en ciertos campos sociales y culturales. Y en ese sentido me gustaría recuperar algunos pequeños datos muy historiográficos que tienen que ver con, primero, un contexto de gestación de lo queer en inglés, que corresponde justamente a una tradición y un legado angloparlante, digamos, el eje noratlántico, ¿no? Y ahí claramente la pregunta es, en una primera instancia, como latinoamericanos que somos, es que me parece que lo primero sería cómo geolocalizar lo queer en Latinoamérica, o le pregunto por, ¿existe lo queer en Latinoamérica? ¿Qué es lo queer en Latinoamérica? ¿Deberíamos llamar queer a ciertos aspectos de la disidencia o la adversidad sexual? Ese me parece que es un punto de partida que invito a que exploremos. Dicho esto, y contradiciendo exactamente lo que acabo de decir, voy a reponer brevísimamente cuál es el contexto de gestación, sin reponer un mito de origen, pero sí dar algunos aspectos historiográficos sobre qué es lo queer, o cuál ha sido, como decía, el contexto de gestación. La palabra queer, o más bien lo que luego se va a llamar, lo que luego va a cocinarse y va a cuajar como una queer theory, una teoría queer, surge a finales de la década de los 80, alrededor de ese cruce siempre incómodo e híbrido entre activismo y academia. Y eso me parece que hay que mantener esa incomodidad hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque lo queer nace de un conjunto de grupos de activistas, lenchas, en Argentina se dice lesbianas, maricas, travestis, transexuales, jotos, jotes. Los grupos más conocidos son Queer Nation, Radical Fury o Lesbian Avengers, que van a estar diseminados fundamentalmente, como les decía, el contexto es Estados Unidos e Inglaterra, que van a reaccionar, lo queer va a ser un llamado, una reacción política y epistemológica a las llamadas políticas de integración identitarias gay y lesbianas, y esas políticas que fundamentalmente la sociedad heterosexual trata de deglutir a lo gay y lo lesbiano. Lo queer va a ser esa reacción frente a esa asimilación gay-lesbiana, primordialmente. Como les decía, en el contexto de los años 80. El vocablo, fundamentalmente, es el uso de una palabra que es la injuria, que en castellano no existe como tal, porque designa no solamente aquellas posiciones disidentes sexualmente, fundamentalmente maricas y lesbianas, jotos, gay, putos y lesbianas, o lenchas o bolleras, eh, que en castellano ese sería el modo de entender como un insulto como maricón, marimacho, camionera, etc. En inglés queer es un insulto que reúne, es una palabra cargada semánticamente con más cosas, porque quiere decir distinto. En Selwyn nos advierte que en alemán awkward quiere decir pensador alternativo o distinto o pensamiento paralelo. Eh, entonces me parece que es una carga semántica que es distinta a la que nosotros usamos en español. Lo queer en este contexto de los 80, un grupo de activistas y académicos que reaccionan frente a las políticas de asimilación, van a reapropiarse del insulto queer eh, para fundar una apropiación afirmativa. ¿Sí? Van a hacer una inversión performativa de un insulto para apropiarse. Es decir, aquella capacidad que tiene la palabra de hacer cosas, aquella capacidad que tiene el lenguaje de hacer cosas con palabras, va a ser reapropiada para una afirmación. Es decir, aquella intención de hacer daño, o, porque me parece que el insulto tiene esa capacidad de hacer daño en la piel, en la zona epidérmica de los cuerpos, y a nivel subjetivo y psicológico, va a ser reapropiado como una categoría en sí misma. Es decir, hay una reapropiación de esa radicalidad de la injuria, del insulto, de la blasfemia, para fundar lo que luego va a cocinarse como una teoría. ¿Sí? Eh, Incluso uno podría decir, también va a ser el lugar de reapropiación y denunciación de un sujeto político, ¿sí? Que frente a cierto tipo de feminismo que se pretendía blanco, de clase media, con ciertas características étnicas, fundamentalmente eurodescendientes, va a reapropiarse lo queer como
un lugar de reapropiación postcolonial en donde emergen, o mejor dicho, en donde pueden ser escuchadas, como recién se leía sobre el trabajo de Norman, se puede escuchar al maricón. Bueno, me parece que lo queer es un espacio para poder escuchar a las voces de lesbianas afrodescendientes, de migrantes latines, etc. Y por último, para agregar más cosas, entre lestantes autores de lo queer más consagrado y canonizado, como Gayle Rubin, Judith Butler, Teresa Lauretis, pero también se va a leer muchísimos feministas como Monique Wittig, Adrienne Rich, o al mismo la recepción anglosajona de Michel Foucault. Me parece que también lo queer es una reivindicación en contra de ciertas posturas abolicionistas a favor del trabajo sexual y de la reivindicación de ciertas singularidades sexuales como las trabajadoras sexuales, las personas trans, etc. Dicho esto, te paso la palabra, Norman. Gracias, Martín. Pues igual un gustazo estar compartiendo contigo. Gracias a la UNAM Sudáfrica por la invitación. Igual yo quiero que nos quitemos la investidura porque justo creo que este punto de poder transformar las relaciones de poder y también de pensar, al menos en mi experiencia, que todas estas articulaciones que hacemos desde lo queer los hacemos en un sentido muy militante, ¿no? Sobre todo en los activismos, estamos pensando en una teoría política que nos ayuda como a tener herramientas para la transformación, herramientas como para también, y siguiendo un poco lo que ya tú comentabas para no ser tan redundante, tomar ese lugar de enunciación. Creo que ese sujeto, ese logos que se ha construido en Occidente de este hombre blanco, heterosexual, burgués, que es el centro, digamos, de la producción de conocimiento, en gran medida lo queer ayuda como a reapropiarse de ese lugar, poder tomar como una estrategia política, introducirse a los centros de producción de verdad, que en este caso son las universidades y muchas otras instituciones, que obviamente ahí vamos a tener como varias matices que yo creo que también hay que apuntar porque hay ciertos devenires coloniales también que se juegan dentro de lo queer en la academia, ciertas imposiciones que también no escapan al introducirse a a estas instituciones, pero que digo, es una apuesta y es un juego como bien interesante de verlo, ¿no? De tal suerte que igual a mí me gusta mucho como pensar en estas genealogías que ya tú planteabas, Martín, porque mucho del reconocimiento que se tiene, digamos, de la teoría queer ya como una propuesta epistemológica se le atribuye, por ejemplo, a Teresa de Lauretis en 1991 con digamos, artículo que tiene, que ya habla de teoría queer o queer theory, pero que para hacer, digamos, también un ejercicio de justicia epistémica habría que señalar a lo mejor a Gloria Anzaldúa, ¿no? En 1987 con Borderlands La Frontera, en donde ya está introduciendo esta categoría de lo queer como algo teórico. O sea, me parece que también hay un atravesamiento un poco blanqueado de esta academia en el que está reconociendo a ciertas figuras, ¿no? de la teoría queer y otras que, digamos, le dan como esta posibilidad de existencia, pues se quedan un poco atrás. A mí me interesa mucho Gloria Anzaldúa porque creo que hace algo bien interesante que muchos teóricos queer creo que no lo logran del todo, que es como romper también con esta matriz colonial del conocimiento y que tiene que ver con una producción que no se limita únicamente a la razón, a esta producción que en Occidente siempre tenemos en la división mente-cuerpo, y que ella lo hace desde la poesía, ¿no? Lo hace incluso desde este activismo en la espiritualidad y que a mí me parece bien importante porque sobre todo creo que la recepción que hay de lo queer en Latinoamérica, por ejemplo, hay una gran tradición, sobre todo desde el arte, desde las letras, la poesía, todas estas otras formas de producción de conocimiento que no están o no se limitan, digamos, al ejercicio académico, sino que son transdisciplinarias y que están tratando de romper, no solamente, digamos, en el enunciado mismo de la teoría, sino en el acto, ¿no? En este ejercicio performático de pensar de otra forma, pero también de sentir y de actuar lo queer, que yo creo que es algo como bien complejo, pero que justo creo que también habría que apuntar que la teoría queer, digamos, como este gran enunciado, es una estrategia política, ¿no? Dentro de las academias, como un poco a manera de parodia. Es decir, teoría queer, yo diría que no existe una teoría queer en términos de este sentido como burocrático, de un corpus homogéneo, sino que en realidad la teoría queer, digamos, es un conjunto de discursos
que bueno, sí que se han centrado en la academia, pero que justo responden como a varias tradiciones, entre las apropiaciones, digamos, del postestructuralismo francés, el psicoanálisis, los feminismos de la tercera ola, las epistemologías negras, en fin, como estas articulaciones que, como ya bien lo apuntabas, estas multitudes queer que en los 80 se alzan contra las políticas reaganistas en el tercer mundo estadounidense, pues también hacen, digamos, ciertas conexiones con otros movimientos y que además no se limitan a las disidencias sexuales, sino como otros atravesamientos por raza, género, clase social, etnia, migración, etcétera. Entonces, lo queer en sí siempre ha sido un campo transdisciplinario en el que convergen todos estos discursos políticos y epistémicos y que también a mí me interesa como señalar esa parte como abonando a lo que ya decías, para pensar más allá incluso de la academia, que creo que ese es un poco el punto de la conversación, y pensar cómo lo estamos viviendo también en las militancias. Muchísimas gracias. Justamente aquí viene una de las preguntas que teníamos como oportunidad de plantear, el hecho de qué tanto la academia es validadora o cooptativa de la teoría queer y no permite, por ejemplo, el que las personas, digamos, la vida real, la vida no académica, se apropie de la teoría queer y pueda empezar a construir sus propias identidades, orientaciones a partir de lo que está planteando esta teoría. Me parece que es una pregunta amplia y expansiva que justo apunta a lo que decías recién, así que me parece que podemos seguir ese hilo. Me parece que hay una especie de, ¿cómo decirle?, paradoja constitutiva en la idea de pensar una teoría queer, que vos lo señalás muy bien, porque es un sintagma conceptual que parece que fuese imposible de aunar, ¿no? Queer y teoría, porque queer justamente supone un conjunto de saberes, de blasfemias, de insultos, o una energía política que es revulsiva, ¿sí? Y la idea justamente uno podría decir de la domesticación que hace una teoría, la formalización, en muchos casos puede ser la abstracción o no, digamos, porque uno también podría pensar teorías que inciten a una praxis política, digamos. Entonces ahí me parece que es un punto para pensar, un nudo con el que carga la teoría queer, que bien Norman ya tiraba algunas líneas para desandarlo, digamos. Uno debería decir, es, lo queer, con Q, con C, con K, como querramos escribirlo, siempre desborda aquellas capacidades de teorización o de análisis crítico, ¿no? Y en ese sentido se mueve siempre fuera y dentro de la academia. Y ahí me gustaría reivindicar los conceptos de Trinh Minh Ha, que es una teórica del cine vietnamita, que dice, bueno, hay ciertas posiciones que son inapropiadas e inapropiables. Yo creo que hay algo de lo queer, que incluso dentro de la academia, que son los espacios en donde habitamos, si no me equivoco Norman, son espacios que nos hacen evitar la incomodidad como, digamos, como en la propia politicidad, desde dónde producimos conocimiento, desde qué saberes traficamos entre los activismos y las academias. Entonces me parece que lo queer es un saber inapropiado e inapropiable, por más que uno podría decir que la direccionalidad es que la academia tienda a deglutir todo. Al mismo tiempo, creo que uno debería pensarlo también al revés, en un sentido de direccionalidad inversa, en donde lo queer le hace muchas cosas a la academia. Sin ir más lejos, estamos en una academia mexicana que está celebrando el mes del orgullo, en el cual puso una agenda lo queer, digamos, con una urgencia, me parece, epistemológica y política, ¿no? ¿Qué está pasando con la producción de conocimiento? ¿Qué está pasando con la politicidad de la calle, los cuerpos de la calle en la academia? Entonces me parece que hay algo de lo queer que puede significar también una reapropiación de la academia, hacer de ese lugar tan ilustrado, como decías vos, tan racional, un lugar habitable, vivible. Y me gustaría agregar una cosa más, que me parece que también son preguntas abiertas y irresolubles. Lo queer lo tendemos a pensar como un conjunto de contenidos temáticos, ¿no? Algunos tópicos, un contenido, un corpus, un esquema narrativo, representativo, referencial, que se refiere fundamentalmente a cuestiones de género y sexualidad, a disidencias, a aquellas prácticas sexuales que rompen con cierta imagen monolítica, masculina, blanca, etc. Ese podría ser pensarlo queer como un contenido temático. Pero también hay algo interesante, que es pensarlo queer como un procedimiento, como
como una capacidad expresiva formal. A mí me gusta mucho la idea de adversidad sexual, que la tomo de un performer mexicano de Querétaro, que es Leche de Virgen Trimigestro, que habla de adversidad sexual. Entonces lo queer también podría ser activar un conjunto de fuerzas que rompen con las convenciones expresivas. Es decir, lo queer también puede ser un obrar, un tono, un hacer con y desde lo queer una capacidad de alteración sensible. ¿Sí? Eso me parece que también es lo queer, y eso me parece que también es lo queer que hace a la academia. Siguiendo con esta conversación, me interesa mucho también pensar en estos atravesamientos entre lo queer y la academia, que como decía, y también creo que tú lo apuntas, es parte de una estrategia política para introducir ciertos temas, pero sobre todo también generar otras metodologías como para pensar, digamos, otros campos, ¿no? Que no se limitan a las ciencias sociales y a las humanidades, sino incluso, y creo que ya también muchas otras personas que están en las ciencias naturales, por ejemplo, están pensando esta cuestión de lo queer, y en muchos, incluso, por ejemplo, en temas teológicos, en muchos otros campos que no se limitan a este, están hablando de una queerización, ¿no? Como de ese retorcimiento del saber que, digamos, como tú decías, no se limita a ese campo, sino que lo queer a mí me gusta pensarlo como parte, digamos, de una infección que se expande en muchos otros campos del saber y que están tratando como de desarticular desde esa posición este gran logos falogocentrista, ¿no? Que está centrado, como lo dice su nombre, en esta masculinidad, en esta construcción del conocimiento objetivo, universal, que hay como en estas ciencias tradicionales. Pero creo que también hay que entender la academia no solamente como este recinto del saber, que sí lo es, porque también incluso, y lo hablo también desde mi posición, yo ciertamente estoy estudiando un posgrado en ciencias sociales y esto, pero nada de lo que he articulado de lo queer ha estado en la academia. O sea, incluso las academias en las que yo he estado son turbo positivistas, y a mí me ha tocado incluso como hacer como este paso de poder introducir una crítica. Estoy además en una universidad estatal, entonces como que hay ciertas coordenadas que me cruzan muy específicamente, pero sí entender que la academia también es una lógica, ¿no? Es una lógica de producción de conocimiento acumulativa en este sentido capitalista, de que el conocimiento tendría como que establecerse en ciertos espacios específicos, y las militancias no se escapan también a esta lógica academicista, ¿no? Incluso, aunque por ejemplo yo no soy investigador en una universidad, soy investigador independiente, no soy, digamos, ni siquiera tengo horas clase en una universidad, pero no se escapa de que incluso haya esta lógica de conocimiento acumulativo, silopsista, ¿no? De hablar de uno, solamente, digamos, de las reflexiones que uno hace, como en Occidente se piensa de estos grandes genios, creadores, descubridores del mundo, porque ahí, digamos, hay como un atravesamiento bien específico. Y el último punto en esta intervención que me gustaría decir es justo esta recepción que también tenemos de la teoría queer, porque en Latinoamérica, sobre todo porque mucha de la producción que tenemos viene mucho de la academia. O sea, hay un recorrido bien interesante que ya tú empezabas, ¿no? Como en el tercer mundo estadounidense, y que después lo sabrás mejor que yo, pero Preciado, cuando llega justo a Estados Unidos, también genera este tráfico con Europa y este regurgitamiento que hay, y que también desde Europa en estas traducciones al español nos llegan después también a México y al resto de Latinoamérica, pero sobre todo desde la academia, ¿no? Entonces creo que también ahí hay un atravesamiento interesante, porque en Latinoamérica a veces vemos con mucha desconfianza las producciones del norte global, pero yo creo que sí es interesante situar justo la teoría queer, que si bien es una producción del norte global, esta viene de los márgenes, ¿no? Y entendiendo además los márgenes que se reproducen en diferentes geopolíticas y que no son, digamos, esencialistas, sino que en el primer mundo hay un tercer mundo, y en el tercer mundo también hay centros de poderes, ¿no? Y que creo que ese también es interesante de ir pensando. Bastante provechosa resultó esta intervención. Muy, 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 muy interesante lo que comenta. De hecho, ya tenemos dos preguntas por parte de nuestras personas público
que nos preguntan primeramente a qué se refieren con performativo. Y por el segundo, que es una pregunta mega interesante y que me ganó en el sentido de lo que quería también yo preguntar, es ¿cómo pensar lo queer desde el Estado? ¿Acaso es posible pensar lo queer desde el Estado? ¿Les parece si resolvemos primeramente qué se refieren con performativo? Y eso lo hilamos con cómo pensar lo queer desde el Estado. ¿Quién comienza? Yo creo que sobre la pregunta segunda vamos a tener divergencias. Me puedo adelantar eso porque soy argentino y peronista, así que probablemente tengamos divergencias, pero Norma, no sé, ¿querés empezar vos? Existe un peronismo queer, y voy a adelantar eso también, lo existe. En un sentido como muy, muy básico, lo performativo se refiere a la capacidad de ciertos enunciados lingüísticos, es una teoría de los actos de habla, deviene cierta teoría lingüística, cierta interpretación de John Austin, leída por Derrida y leída por Judith Butler, digamos, en esa cadena, súper anglosajona de hecho, en la cual se trata de pensar aquellas cosas que hace el lenguaje, uno podría decir, en ciertos campos sociales. Y en este caso sería un campo social de cuerpo generalizado. Es decir, hay ciertas palabras como no seas maricón, no seas tan masculino o no seas tan femenino, o cuando el pediatra antiguamente levantaba a un niño y decía, a un bebé y decía es un niño o es una niña, la insistencia de la teoría queer sobre el performativo es que hay ciertos actos de habla, como esa enunciación, es un niño, es una niña, o en la calle un insulto como no seas maricón, no seas lencha, no seas joto, en Argentina diríamos no seas puto, no seas marimacho. Lo que va a decir Judith Butler es que esas palabras hacen algo, por ejemplo, en los cuerpos, hieren a los cuerpos, ¿sí? O en otro sentido, además, me parece que lo que hacen es, tienen funciones coercitivas respecto de los géneros. Vuelven a reacomodar un sistema de género cuando se dice eso. Es decir, hay ciertas masculinidades encarnadas en cuerpos femeninos y viceversa, ciertas feminidades encarnadas en cuerpos masculinos, que cuando una persona en la calle recibe ese insulto, están tratando de reacomodar esos cuerpos y esas identidades a un marco constrictivo de género. Lo performativo se refiere entonces a la capacidad de las palabras de hacer cosas en el mundo, pero también hay una teoría performativa del género, que creo que por ese lado Norma me decía que le explicara, que se refiere a la idea de que no hay un género esencial, ni siquiera biológico ni natural, es decir, no es un género, los géneros de los cuerpos sexuados no son constatativos, sino que son producciones reiterativas, dramatúrgicas, y son actuaciones constantes, ¿sí? Hay muchas versiones de lo que es performativo en la obra de Judith Butler, pero fundamentalmente se refiere a eso. Al género es una actuación constante y además es una necesidad impuesta por las normas sociales. Uno necesariamente tiene que actuar un género. Si una persona no se identifica con ningún género, según Judith Butler, cae por fuera de los rasgos de lo humano, no es leíble como lo humano. Ahí de nuevo uno podría decir que hay una herencia colonial de Judith Butler, ¿no? Porque uno debería decir, si uno cae por fuera de las normas de los géneros, pero siempre atado a cuestiones de raza, si uno no cae dentro de las normas de lo que se entiende por un cuerpo sexuado, generizado, pero dentro de ciertos estereotipos de la raza, también cae por fuera del humano, ¿no? Estamos hablando justamente en la sede de la UNAM en Sudáfrica, que ha pasado por un proceso de racialización y genocidio hacia la raza marcado, que si no me equivoco permanece latente y resuelto. Entonces me parece que es interesante pensar lo que hacen las palabras, cómo ubican los géneros, cómo ubican esa categoría del humano que vuelve a veces la capacidad de entender a la ciudadanía. Para no seguir y no extenderme en mi verborragia infinita, le paso la palabra a Norman. Sí, como para complementar esta parte, que cuando me toca facilitar, digamos, temas de Judith Butler, siempre digo, imagínense que Judith Butler agarra una licuadora, mete a Derrida, a Foucault, a Lacan, y a los feminismos chicanos y de color en una licuadora y los revuelve, ¿no? Y además lo hace, creo que muy bien en el sentido
de poder hacer esta lectura, también desde esta idea del sexo-género, bueno, el sistema sexo-género y la heterosexualidad obligatoria, tanto de Monique Wittig como también de Adrienne Rich, como para pensar que la performatividad, y ella lo advierte muy bien, no se limita, digamos, como este acto de abrir el closet y decir, voy a ponerme una ropa masculina y ya voy a ser hombre, o una femenina, y ya no. Ella dice, eso no es la performatividad. La performatividad tiene que ver con un acto constrictivo y obligatorio, ¿no? Donde se instaura este orden y esta verdad heterosexual, este dispositivo del que ya nos habla Foucault de la familia monógama, y además del determinismo que presupone, digamos, este sistema sexogénero de tener cierta corporalidad o cierta biología, entre comillas, y el sexo siempre lo ponemos entre comillas, ¿no? En este sentido de Butler, pero que hay ese determinismo que, digamos, termina de articularse con la heterosexualidad, ¿no? Porque la parte del deseo es, digamos, lo que afianza este determinismo sexo-género, y que hace complementarios o aparentemente complementarios a los hombres y a las mujeres, en tanto que este dispositivo de sexualidad de reproducción, ¿no? De reproducción de sujetos para, digamos, sostener un orden capitalista, ¿no? Esta producción, digamos, de las sociedades industrializadas que tiene que ver con toda esta formación de familia, pero que la heterosexualidad al final, digamos, no es una orientación o no es solo una orientación del deseo, sino que también es parte de este dispositivo que hace complementarios a los sujetos en una supuesta biología y en una supuesta verdad biológica y reproductiva del sexo y, digamos, de esto que entendemos por sexualidad. Entonces voy a retomar un poco la parte del Estado y ya después te echo la bolita a ti, porque creo que justo hay una construcción heterosexual de un ciudadano, ¿no? De un buen ciudadano que tiene que, digamos, introducirse estas normas jurídicas digamos, para todo este proyecto de los Estados-nación, y que creo que ahí es interesante porque no está tan desligado, y creo yo que lo queer juega ahí un papel, digamos, interesante en poder desarticular justo ese dispositivo heteronormativo que creo que no es tan compatible con la idea de Estado, ¿no? Y la idea de Estado en sí misma, digamos, ya tiene un tinte, creo yo, colonial y heterosexual y masculinista y demás, que yo creo que además del Estado sí que hay otras formas de organización, digamos, política, que creo que lo queer lo apunta, ¿no? También de una nueva conformación de parentescos que no se limita a esta familia nuclear, sino que también se extiende a las amistades y se extiende como a otras formas de hacer política y vínculos, ¿no? Como dice Donna Haraway, estos parentescos raros con otros, y que pues creo que ahí lo queer pone en juego una crítica bien importante porque está, digamos, se aparta de estas formas de organización estatal, de la familia, del ciudadano y demás, como para pensar otros mundos diferentes, ¿no? Estoy de acuerdo y yo seguiría tejiendo en este sentido de armar redes, como diría Haraway, de algo que dijiste antes incluso. Si hay periferias en el norte global, en lugares centrales, y hay espacios de poder en los espacios periféricos, me parece que uno debería quedarse con esa imagen también, si se quiere, más heterogénea y más nómade de qué puede llegar a ser el Estado. Y acá hablo de una posición geosituada, digamos. No puedo hablar de estados de Mesoamérica, ni mexicanes, ni Centroamérica. Me parece que a mí me atiene a hablar desde Sudamérica y de una tradición muy particular que es la del peronismo, en la cual suscribo un peronismo queer. ¿Y por qué digo esto? Porque me parece que hay posibilidades de queerizar el Estado, y del mismo modo que uno no debería pensar en una imagen homogénea, ni totalitaria, ni reificada de qué es el Estado como una gran masa totalitaria que invade las lógicas. Eso por un lado. Me parece que existe la capacidad de queerizar el Estado, de gestionar políticas públicas por más derechos civiles, por más derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, y que me parece que es un campo que jamás hay que dejar de abandonar, digamos, porque ahí se miden no solo posiciones políticas, sino vidas, que ciertas vidas se vuelven vivibles, supone que haya más derechos civiles, ¿sí? Respecto de eso, un ejemplo que a mí me parece que hace a lo queer desde el Estado es la Ley de Identidad de Género sancionada en el año 2012 en Argentina, produce de hecho posiciones queer,
Y en el siguiente sentido muy específico, la ley estipula que una persona puede cambiar sus documentos legales, registrarles partida de nacimiento, DNI, documentos identificatorios, sin necesidad de hacerse modificaciones médicas y viceversa. Uno se puede hacer modificaciones médicas, hormonarse, hacerse intervenciones genitales sin necesidad de cambiar los papeles. Es decir, que en términos estatales, en la Argentina esa ley dice que hay personas que pueden visiblemente ser mujeres y no serlo biológicamente, autopercibirse en un sexo y no serlo del otro. Y el Estado tiene que garantizar eso. Entonces ahí me parece que una posición queer, digamos, ¿sí? Que se produce desde incluso la capacidad performativa de una ley. Eso por un lado. Por otro lado, me parece que en el escenario en el que estamos, en el que no podemos ser inocentes, me parece que abandonar el Estado en alguna medida es hacerle juego a políticas neoliberales, que lo que piden es la retirada del Estado. Porque cuando abandonamos ese campo de disputa, que son no el Estado, las agencias de estatalidad, para hablar en heterogeneidades múltiples, me parece que quien ocupa el lugar del Estado es el capital. Es el capital, son las multinacionales, la industria farmacológica, etcétera, etcétera. O en el caso mexicano, es el narco o el crimen organizado. Son quienes ocupan el espacio de gestión de lo social que se llama Estado, digamos. Entonces, me parece que lo queer yo lo ubicaría en esos dos lados, digamos, en la capacidad potencial o real de queerizar el Estado, de generar leyes cada vez más embarrosas, si se quiere, que incluso vuelvan ilegibles las sexualidades, en ese sentido, que generen derechos al mismo tiempo, y al mismo tiempo no abandonar el campo de disputa de lo estatal, de las agencias de estatalidad, frente a la avanzada neoliberal, o la mecánica sumamente extractiva del capital. Eso es lo que podría enunciar ahorita. Muchísimas gracias, doctor. Una de las preguntas que teníamos aquí de nuestras personas participantes es, nos comentaban cómo poder acercar la teoría queer a los medios de comunicación masivos, sobre todo entendiendo que hay personas que no tienen el conocimiento del lenguaje que puede llegar a ser como muy específico o que puede llegar a ser, digamos, muy académico, muy académico, en el cual pues necesitamos pues, que se descentralice todo ese conocimiento para poder llegar a otras personas que nos hacen el favor de vernos. Es acerca de qué tan importante es sensibilizar a las personas LGBTIQ+, a toda la comunidad, no solamente a la comunidad, sino también para seguir hablando de heterosensibilidades, de generar personas heterosensibles, acerca de la teoría queer. Cómo poder llegar y qué tan importante es sensibilizar sobre la teoría queer a las personas que no tienen como el conocimiento o que no tienen alguna base teórica que nos pueda dar mayor luz en este sentido. Vale, vale. Bueno, me llama mucho la atención cómo está planteada la pregunta, ¿no? Porque a lo mejor lo primero que yo diría es que no todo el mundo tendría por qué saber teoría queer, o la teoría queer no tendría por qué ser también, digamos, la teoría dominante en el campo de la sexualidad y de las disidencias sexuales, que para mí yo creo que es como yo creo que de las herramientas más fundamentales que en mi caso tengo como para esto, y ahí hay obviamente juegos de apropiación, juegos de subversión, que también, digamos, estamos inmersos. Eh, pero bueno, ahí estamos navegando en ese mismo campo de lo queer, que es de lo contradictorio, de lo apropiable, de lo, ¿no? Creo que es el mismo juego, ¿no? En el que admitimos ya estar dentro de lo queer. Creo que es una apuesta, sobre todo, es una apuesta que no es la única, pero que, bueno, nos da mucha luz para esto, ¿no? En el caso de los medios de comunicación, bueno, o sea, yo pienso mucho también en Teresa de Lauretis y también estas tecnologías del género, de cómo, digo, los medios de comunicación, las representaciones también
están ahí planteando, digamos, ciertas formas de ser y estar en el mundo, obviamente ciertos estereotipos, cierto reforzamiento del sistema heteronormativo y demás. A mí me preocupa mucho en este caso pensar que, digamos, en los medios de comunicación y sobre todo en estos géneros de películas y demás, creamos que la representación es suficiente como para terminar con la discriminación o la opresión que hay sobre las diversidades, ¿no? Como pensar que la representación en sí misma va, digamos, ya a quitar las jerarquías y desarmar todo este sistema. Me parece como un poco peligroso, como también esta idea de las series de Netflix, donde ya se están incluyendo personas LGBT, personas racializadas, y es como algo que se festeja mucho, pero yo creo que ya Judith Butler ha advertido muy bien de estas políticas de representación que, digamos, también generan ciertos sujetos hegemónicos dentro de... Es muy paradójico, ¿no? Porque incluso, aunque se representen cuerpos racializados, pensemos, muchas veces son cuerpos como muy estéticos, de gimnasio, etcétera, o si son cuerpos gordos, por ejemplo, son cuerpos blancos, de clase alta. Entonces, ahí también hay un juego de reificación de estos sujetos que, a pesar de que se presentan diversos, o sea, como esta trampa un poco de la interseccionalidad, de que si ya representamos como todos los tipos de cuerpos y esta idea de la multiculturalidad incluso, no estamos poniendo atención más bien a las relaciones de poder que establecen sobre los sujetos, digamos, estas desigualdades, ¿no? Entonces, es como a veces en los medios un poco complejo decir que si ya representamos a todos los cuerpos, como si eso además fuera posible, representar toda la diversidad de cuerpos, ya estuviéramos solucionando la cuestión. Y eso a veces nos distrae un poco, digo que me parece loable, de hecho, o sea, que haya otro tipo de representaciones, pero si nos quedamos en esas políticas, creo que también dejamos de poner atención en lo que es un poco más importante, que tal vez sean los sistemas de dominación, que son los que producen esa desigualdad, ¿no? Entonces, respecto a los medios, la verdad no tengo otra opinión porque no estoy tanto en ese campo, pero podría aportar la parte de las políticas de representación que son bastante problemáticas. De hecho, la pregunta tenía un subtexto, una segunda parte que decía, eh, sobre todo con la intención, la pregunta dice, comunicar con claridad, apertura y siempre desde el respeto para poder abrir más estas conversaciones. A mí, eh, a mí también me hace ruido de cortocircuito, y de hecho invitaría a que la idea de lo queer sea una lengua, lo dice la activista lesbiana queer Val Flores en Argentina, dice cortar la lengua, habla de una lengua deslenguada, esa es la lengua lesbiana. Y yo creo que a veces eso es lo que pasa con la idea de comunicar lo queer o hacer público lo queer, digamos. Si acá la pregunta es si la intención es comunicar con claridad, apertura, yo diría, bueno, quizás lo más interesante de pensar queer o disidencia o adversidad sexual es cómo cortajear, hacer cortocircuitos, esa lengua que se pretende clara, transparente, eh, inteligible, sumamente blanqueada, diría, de los medios de comunicación. Porque quizás ahí hay una ilusión, me parece, en la que vivimos en los tiempos neoliberales, en donde la comunicación tiene que ser transparente, inmediata y directa en el gobierno de los algoritmos, y me parece que, como decía Norman, hay un problema en la representación de qué deberíamos comunicar, como intervención crítica epistemológica, como los activismos, como producción de conocimiento. ¿Deberíamos hacer divulgación en el sentido de una pedagogía simplificante o producir cortocircuitos en la lengua de la comunicación? ¿Deberíamos estar, digamos, hablando el lenguaje meramente descriptivo, pero simplificador, o producir cortocircuitos? Yo invito al público, a quienes están escuchando, a que revisen una entrevista que le hicieron a Pedro Lemebel en la televisión chilena hace algunos años. Yo creo que esa puede ser una pedagogía pública de la sexualidad. ¿Cómo producir incomodidad frente a los más media, digamos? A ese aparato que se presume transparente, ¿sí? Que se presume que deberíamos hablar una lengua clara, una lengua homogénea, totalizante. A veces creo que lo queer
y la idea de comunicar, la relación entre los queer y los medios, supone también una reflexión sobre el lenguaje. Es volverse ininteligible, es volver, como decía Néstor Perlonger, un barroco de trinchera, digamos, volver la lengua barroca, que se vuelva ininteligible. Eso también es una capacidad de producir eh, efectos sensibles y perceptibles en el público, digamos. Comunicarse a través de la incapacidad de entender al otro. Eso me parece una apuesta queer fundamental, digamos. No solamente en términos de estas son nuestras necesidades, este es nuestro mundo sombrío y patibulario en el que ustedes deberían respetarnos, sino también aprender que hay algo que es radicalmente inapropiado, inapropiable de lo queer, que se vuelve ilegible. Y eso es un modo de entender lo público también, digamos. Los sujetos no somos transparentes entre sí, los sujetos no deberíamos respetarnos porque estamos en igualdad de condiciones. Hay un lema que se usa mucho en el mes del orgullo, parece que reflotar año tras año, ¿no? Iguales derechos para iguales personas, etc. Y ahí hay algo interesante de nuevo para volver sobre la idea del lenguaje claro y transparente. ¿Somos iguales cuando hablamos en los más media? ¿Hay un punto de partida enunciativo que es igual? En Brasil se está discutiendo mucho el ponto de fala, ¿sí? El punto del habla, el punto de enunciación del habla. ¿Quién habla desde qué lugar? ¿Sí? Porque pareciese que cuando uno va a los medios de comunicación, repito, el video de Pedro Lemebel es increíblemente rico y expansivo en ese sentido, porque las condiciones y las condiciones de posibilidad de un habla queer en la televisión chilena, por ejemplo, ya están dadas, ya está cooptado, ya está deglutido que es la mariconería de Pedro Lemebel, ¿sí? O ya está deglutido para un medio de comunicación qué puede ser lo queer, qué se puede llegar a escuchar de lo queer ahí, digamos. Insisto, y interpelo, a hablar una lengua de cortocircuito, una lengua deslenguada, como dice Val Flores. Esa me parece que puede ser una posible respuesta. Y ya que estoy, y soy una persona muy atrevida, hay una tercera pregunta que la estoy leyendo acá, que me parece que se conecta también con esta, y si querés, te la hago, Norman, y seguimos en este ping-pong, que tiene que ver con esta cosa de la rareza y el extrañamiento. Y dice lo siguiente la pregunta. La violencia física hacia la comunidad queer en Sudáfrica es latente y la palabra ya no es suficiente, como sociedad heteronormativa y postcolonial. Y la pregunta dice, ¿cómo se puede explicar esta respuesta violenta ante lo extraño, lo queer, a pesar de que existen leyes, recomendaciones, etcétera? Es una pregunta fuerte, a mí me gustaría justo responderla desde mi contexto, que yo creo que también hacer estas conexiones de sentido entre diferentes geopolíticas es como bien rico, y además entendiendo que hay todo un sistema global, moderno, colonial, que opera en diferentes localidades, de diferentes mecanismos. A mí me gusta mucho justo retomar a Chilbembe, precisamente, digamos, también en este contexto, para pensar cómo es que este contexto necropolítico, digamos, se instaura a partir de esta forma de colonización en donde se marca los cuerpos como humanos y no humanos en razón, digamos, de una idea biologista, digamos, de legitimar al sujeto, en este caso del eurocentrado, ¿no? Es interesante porque tanto, digamos, los países latinoamericanos como africanos y de Medio Oriente tenemos ciertas conexiones también, digamos, en estos procesos de colonización, en donde operan de manera local, ¿no? Como estos mecanismos. Y justo esta revisión que hace Achille Mbembe sobre Foucault me interesa mucho porque está pensando que tanto los mecanismos disciplinarios desde los que está pensando Foucault, es decir, estas formas de establecer la verdad sobre, digamos, en este caso el sexo, la sexualidad, que son a través del castigo, la vigilancia, la introducción de la norma en ciertas instituciones como el psiquiátrico, el hospital, la escuela, etcétera, también se están conjugando con otros mecanismos que en este caso ahora serían los biopolíticos, ¿no? Del control de los cuerpos a través, digamos, y de las poblaciones además a través de los fármacos, lo que ya después Preciado ya habla del régimen farmacopornográfico y demás.
pero que también este otro revés, digamos, colonial que hay en la necropolítica, en donde ya no es suficiente el control de los cuerpos, digamos, de una buena manera o de una manera más velada, sino que la violencia se nos presenta en la cara y ya no hay como esa oportunidad de reinsertarnos a la norma como para generar una resistencia, sino que en sí ya hay una violencia explícita, como Sayak Valencia lo dice, una violencia gore en este capitalismo y estas formas de expresión, en el caso de México, del crimen organizado, donde ya no hay esa oportunidad ni siquiera como de jugar ciertas cuestiones. A mí me interesa mucho porque, por ejemplo, en mi contexto, me hace mucho sentido tanto a Chilbembe como Sayak Valencia, porque aquí se está jugando la lógica del huachicoleo, ¿no? Que es todo un proyecto que viene desde el sexenio de Felipe Calderón y donde se instaura además este proyecto necropolítico en México. Sayak Valencia lo atina muy bien a decir que este inicio del sur global que es Tijuana, donde empieza como todo este desarrollo necropolítico, se va a extender después a otros lugares, ¿no? Como esta refronterización de los espacios, de donde se ensayan ciertas políticas, ¿no? En el caso de Sudáfrica, en el caso de Medio Oriente, en el caso de Latinoamérica, son políticas que después en este sistema global se van a producir en otros contextos, ¿no? Entonces creo que por eso es como bien importante verlo de esa manera. Y creo que también entonces habría que apuntar también a otras políticas que nos permitan, obviamente, generar un cuidado, pero obviamente no en esta territorialización, perdón, del autocuidado y como de ponerte a ver películas y como de tomar café y leer un libro, sino que en verdad retomar, digamos, estas articulaciones comunales, creo yo, porque incluso creo que uno de los problemas de los movimientos políticos es que están inmersos también en una lógica burocrática de segmentación, ¿no? O sea, como que por una parte están los movimientos antipatriarcales, por otro los movimientos antirracistas, por otro los movimientos obreros, y entonces hay un juego, digamos, individualista, creo yo, en el que no estamos viendo las conexiones y no estamos viendo que todos estos sistemas disciplinarios, biopolíticos, necropolíticos están operando de manera imbricada, que esta matriz colonial de dominación entre el género, la raza, la clase social y muchos otros marcadores está operando de forma imbricada. Y creo que una de las opciones a las que podemos virar, que yo creo que no es la única, es a generar estas políticas de alianza entre los movimientos que nos permitan desarticular esa matriz, ¿no? Y entender que estamos como ante un mismo sistema global, que lo mismo que va a pasar en un punto en Argentina, va a pasar después en México, y por eso creo que hay que mantener incluso estas alianzas transnacionales, que yo creo que lo queer ha hecho muy bien, y estos tráficos de saberes, como para establecer estas otras políticas en donde ya tenemos contextos en los que ya a veces no nos da tiempo de responder ante la violencia, digamos, inminente que está, ¿no? Entonces, apuesto mucho a esa recuperación de los lazos comunales, que también van muy en contra, digamos, de esta lógica neoliberal del individualismo y como sí, ¿no? Como de la separación de movimientos. Yo para agregar algo a esa intervención, Norman, me queda pensando, hay una frase de una poeta, cantautora travesti argentina que se llama Susy Shock, que dice: reivindico mi derecho a ser un monstruo. Porque acá la pregunta del público decía: ¿qué pasa en una sociedad heteronormativa y postcolonial? ¿Cómo se puede explicar respuesta violenta ante lo extraño, lo queer, a pesar de que existen leyes, recomendaciones, etcétera? Y yo me quedo pensando en la idea de cuál sería el derecho a ser un monstruo, digamos, porque ahí hay un problema en el derecho liberal canónico de herencia europea. En Argentina, por ejemplo, el Código Penal y Jurídico es de herencia alemana. Eh, y acá la pregunta me parece sería: ¿cómo pensar un derecho a lo ininteligible, al monstruo, ¿no? Porque también tiene que ver, me parece que la violencia a veces codifica eso. Suelen ser respuestas aleccionadoras que vuelven a ubicar en cierto lugar. El feminicidio es eso, ¿no?
a veces tiene que ver con el desborde de los roles de género, una mujer que no cumplía con ciertas expectativas, y a veces en términos de violencia hacia lo queer, ¿sí? Hacia la población LGTBIQ, a las posiciones no binarias, etc., me parece que tiene que ver respuestas ante lo indescifrable. Entonces, me parece que ahí uno podría radicalizar la idea. ¿Cómo sería pensar un derecho que no nos vuelve inteligibles? Es decir, que garantice derechos de protección ante la violencia, pero que al mismo tiempo no nos vuelva transparentes. Porque también me parece que se pueden ser pedagogías públicas desde las agencias de estatalidad, ¿sí? ¿Cómo garantizar de nuevo marcos de protección ante la vulnerabilidad social incrementada en los últimos tiempos, que no vuelvan a los sujetos transparentes? Es decir, que a la sociedad civil le digan, hay personas que por ser distintas, y por el solo ser distintas, son parte de nuestra sociedad y no deberíamos agredirlas. Eso por un lado. Por otro lado, yo me quedo pensando mucho en el proceso del apartheid en Sudáfrica, en las políticas de... Porque Sudáfrica siempre ha sido un espacio de mucho diálogo del sur con Argentina, sobre todo en los procesos que en la Argentina llaman de memoria, verdad y justicia, porque me parece que son procesos inacabados, ¿sí? En Argentina y en Sudáfrica. Pero a mí una cosa que me llama mucho la atención en Sudáfrica no solo es que hubo políticas de memoria y verdad y no de justicia, y eso está muy claro porque lamentablemente no hubo un proceso, el Estado decidió no enjuiciar a los responsables de un genocidio, sino que me parece que uno debería hacer énfasis en cuáles son las memorias queer que están en juego en la constitución de lo nacional en Sudáfrica hoy. Y eso tiene que ver en la pregunta, porque si dicen hay una violencia en una sociedad que es heteronormativa y postcolonial, bueno, ¿cuáles son las memorias que el Estado está poniendo en juego también? ¿Cuáles son los sectores de la propia sociedad que invisibiliza cuando habla de proteger a su propia sociedad? ¿Sí? Es gestionar un espacio de lo nacional. Ahí me parece que es interesante. Digo, y voy a tratar de reformular la pregunta, ¿qué sería el apartheid hoy sin pensar en políticas LGTB? Parte del apartheid es pensar en que en el apartheid también funcionó un modo de genocidio eh, homofóbico, lesbofóbico, transfóbico. El apartheid no fue eso también. Me parece que eso tiene que hacer las políticas de memoria hoy. Y en este sentido me gustaría citar como una respuesta a, lo que está, a la pregunta, el trabajo que se viene haciendo desde distintos grupos, microgrupos, espacios de conspiración trans, que están empezando a reconstruir sus archivos trans. El archivo de la memoria trans en Argentina, el proyecto Otras Vidas en Chile, hay muchos proyectos sumamente potentes, que me parece que hacen a eso, a pensar un presente hoy atravesado por políticas de memoria y de verdad. Muchísimas gracias por esas dos respuestas, tanto Martín y Norman. No, nos dejan pensando mucho, sobre todo en esa reflexión que hacen acerca de Sudáfrica, en uno de los grandes activistas gays de Sudáfrica y que elevó los derechos de la comunidad LGBTIQ+ a la Constitución, que fue Molen Colby en los años 90, en el año 91 más o menos, que es cuando comienza a hacer esta unión o esta alianza con Nelson Mandela, precisamente para elevar nuestros derechos, para elevar el derecho de la comunidad LGBT sudafricana a la Constitución. Justamente aprovechando, hablando de Simone Colley, tenemos una pregunta que habla de una imagen que dice: un orgullo gay, blanco y burgués no es un orgullo, es una vergüenza. ¿Qué opinión les merece esta imagen y esta pregunta? De hecho, ha estado rondando últimamente, al menos por el Twitter en México. Entonces, nos gustaría saber su comentario respecto de esta imagen. Y también me gustaría comentar algo que también nos escribía nuestro público que nos está viendo por las redes sociales, que permitan un momento para comentárselos, que dice Charlie Huerta: esto que comenta Norman respecto a los personajes que se integran en las series mantienen la idealización de ciertos estereotipos de la estética, enviando el mensaje de que es necesario encajar en ello para ser aceptables y validables. Yo obviamente voy a hablar desde mi experiencia y justo voy a hacer como una pequeña ilustración que a mí me hizo cambiar mucho la forma de pensar respecto al orgullo, sobre todo en mi contexto muy particular.
en algún punto también creo que hay una idea que voy a tratar de articularlo así, no sé tú cómo lo piensas, Martín, pero hay una suerte como de también de juegos de subjetivación y desubjetivación de las identidades y como de todo esto, que muchos otros lo confunden como esta idea del racismo inverso y demás, pero también este juego de colocar a los sujetos en que esto es blanco, esto es colonial, es un juego también muy peligroso porque deja fuera los matices, creo yo, que puede tener todas estas cuestiones. Entonces, creo que siempre hay que ir como a dónde nace el orgullo, como a este tercer mundo estadounidense, quiénes son quienes están en las periferias, las travestis, las trans, racializadas, precarias, viviendo con VIH y demás, en donde se explota, digamos, este nuevo movimiento y movimiento en el sentido de que logran colocarse en el espacio público, porque si bien hay, digamos, otras formas de hacer políticas que ya se estaban gestando y que tienen que ver con políticas de festejo, políticas, digamos, de encontrarse con otros en ciertos lugares, pero digamos ya lo entendemos en el 69, en Stonewall, como este también mito de origen que yo creo que también hay que empezar a destruir porque tampoco es tan conveniente. Hay una evidente territorialización y cooptación de las identidades, en este caso la identidad gay, que en un primer momento era, digamos, transgresora del orden homosexual, que era patologizante, y que es muy loable que esta identidad gay pues haya reemplazado como este significado, digamos, de enfermedad para reemplazarlo por otro que tenía que ver con la alegría, con el festejo, y esa política situada en ese momento, pues yo creo que fue como bien importante, ¿no? Después viene obviamente una cooptación capitalista muy evidente, que es obvio que no lo podemos negar respecto a esto, y creo que lo queer hace juego para poder hacer una crítica también a lo gay, ¿no? Como esta identidad territorializada y demás, y después vienen otras apropiaciones de lo queer con C, que también están tratando como de hacer una traducción cultural de lo queer, que también puede devenir hegemónico por el, digamos, el contexto anglosajón del que proviene y demás. Pero también luego, aparte de lo queer con C, vienen como otras apropiaciones que a mí se me hacen bien interesantes y se los quiero plantear porque a mí me cambiaron un poco el rollo de cómo estoy pensando esta cuestión del orgullo. Y es que, por ejemplo, yo provengo de una comunidad rural en el que yo salgo, digamos, a estudiar mi licenciatura y demás a la ciudad. Empiezo con las militancias de la disidencia sexual, conozco la teoría queer, empiezo obviamente a hacer toda esta crítica hacia el mercado rosa y toda esta agenda que de repente hay en ciertos colectivos queer. Pero cuando yo regreso a mi comunidad, que ya tengo un año acá produciendo, y es una apuesta que he decidido como de regresar, pues justo me doy cuenta que las reivindicaciones transgresoras acá son las de gay. Entonces me rompe todo el esquema, obviamente, porque yo decía, bueno, Pedro Lemebel odiaba a la palabra gay y le parecía imperialista y venía de Estados Unidos. Y mariquita linda, te estoy fallando porque somos gay aquí, ¿no? Entonces, obviamente me di cuenta de que evidentemente se están jugando de otra forma las clasificaciones. O sea, no podemos decir que las identidades son únicamente una, digamos, que se imponen, sino que también hay agencia de los sujetos que están apropiándose de esas identidades. En el caso de los contextos rurales, que estoy hablando del Valle del Mezquital específicamente, pero también Rodrigo Parrini, que tiene esta etnografía preciosa de deseografías en Tenosique, Tabasco, que está en la frontera con Guatemala. También la palabra gay, el grupo gay Amazonas, es como grupo de la disidencia sexual que se está jugando y que además, digamos, no es el mismo gay del norte global que está muy caracterizado en esta matriz inteligible del hombre blanco, heteronormativo, etcétera, sino que aquí el gay
engloba, digamos, a los maricas, a las mujeres trans, a las travesti, entonces está jugando más desde este performance del cuerpo, esta clasificación de lo gay, ¿no? Entonces a mí me llama mucho la atención porque cuando yo voy, por ejemplo, a Ciudad de México, esta crítica que se hace a lo gay, pues hace mucho sentido, evidentemente, pero cuando yo regreso a mi contexto, lo gay es otra cosa, ¿no? Y lo gay es el referente más próximo a una transgresión del género, incluso yo hablaba, por ejemplo, en Twitter, ya que lo decía Guido, sobre el matrimonio igualitario, por ejemplo, que puede estar muy normalizado, digamos, en otras ciudades. Si aquí yo me imagino un joto, una lencha se casa, es lo más transgresor del mundo en ese sentido, ¿no? En esta región rural. Entonces, creo que hay que empezar a sofisticar nuestro discurso, que esta cuestión de que el Pride es colonial y es blanco y los que somos más transgresores somos los queer y demás, pues deja ahí otro binario que se crea, ¿no? Y que deja fuera matices y entender que justo estas lógicas de apropiación y subversión, como lo dice Judith Butler, operan de maneras distintas en diferentes contextos y yo creo que esa es la invitación a complejizar y a hilar fino, digamos, estas operaciones del poder que están, digamos, presentes en diferentes contextos y no universalizar, ¿no? Porque creo que esa es la apuesta de lo queer, hacer políticas de localización en los márgenes sin que eso implique pues una esencialización o una universalización incluso de las críticas, ¿no? Es lo que yo diría respecto a esto. Coincido al 200%. O sea, solo para notar como algunas pequeñas cosas que agregaría. Siguiendo esta línea, me parece que uno debería pensar en campos estratégicos geosituados, ¿no? La pregunta sobre el orgullo gay blanco, y ahí pareciese que el subtexto es bastante moralizante, ¿no? Nos están preguntando para refrendar una posición que de antemano se sabe que sí, políticamente, ¿quién estaría a favor de un orgullo gay blanco, digamos? De nuevo, entonces uno diría, la primera respuesta que la que hizo Norman es eh, a situaciones geosituadas, respuestas geosituadas, digamos. Si el contexto es rural, yo vivo en Ciudad de México, digamos. De todas formas, me parece que no deja de haber una revolución política de pensar un orgullo LGTB, digamos, eh, por ejemplo, en cuestiones trans, ¿no? Ahí yo como cambiaría los ejes. Acá en Ciudad de México me parece que la situación sería distinta, o lo mismo la situación de las trabajadoras sexuales. Pero de todas formas, yo quería pensar en apuntar como dos cositas más a lo que decía Norman, que estoy de nuevo 200% de acuerdo. Dos cosas, una respecto a las cuestiones de los afectos y otra cuestión respecto a pensar las temporalidades. Y voy a empezar por el final. Me parece que asumimos rápidamente una agenda que tiene que ver con una agenda del norte global, en la cual damos por supuesto que el Estado ya asimiló ciertas identidades o ciertas corporalidades sexuadas. Digamos. Y en ese sentido, el orgullo no deja de tener una potencia política si uno lo piensa en nuestras geosituaciones del sur periférico, digamos. Porque de nuevo, damos por supuesto una cierta linealidad acumulativa y progresiva de políticas de integración LGTB que son las del norte global. Entonces de pronto damos por sentado que ser gay ya es una cosa asimilada, californiana, digamos, neoyorquina, Stonewall, bla, bla, bla. Y me parece que nos perdemos de vista nuestras propias temporalidades, nuestras propias desfasajes temporales, que no tienen que ser los del norte global, que son nuestros procesos, que están además atravesados por procesos coloniales, ¿no? Eso me parece que sería una de las primeras respuestas, atender a nuestras propias heterogeneidades temporales, a nuestra propia colonialidad del saber, a la propia colonialidad de los espacios de hacer política, digamos, que no necesariamente son lineales del norte hacia el sur. Eso por un lado. Y respecto de los afectos, ahí sí me parece que es interesante disputar afectivamente el orgullo, digamos, porque se termina siendo la matriz de donde pensamos las políticas LGTB, el orgullo, ¿sí? Sentirse orgulloso. Y hace un buen tiempo que se viene discutiendo desde los activismos además desde la academia, desde el giro afectivo, de pensar aquellos sentimientos que son más engorrosos, más grisáceos de pensar, que hacen a las vidas de la disidencia y la adversidad sexual, que tienen que ver con la furia, el enojo, la vergüenza,
y algo que se disputa siempre es el amor y no el odio, digamos. Y yo creo que vivimos en tiempos de, como dice Gabriel Giorgi y Anna Kiefer, de las vueltas del odio en tiempos neoconservadores, y hay que salir a disputar también esos afectos, digamos, porque no somos comunidades del amor, también somos comunidades del odio, y hay un odio que puede ser emancipatorio, a pesar de que suene en el oído muy, muy incorrecto, digamos. ¿Por qué el odio debería ser un afecto de la derecha más conservadora y restauradora? Y del mismo modo, no entrar en juegos de oposiciones, ¿no? No poner el orgullo frente a la vergüenza y reivindicar oponiblemente aquello negado que sería la vergüenza. Vamos por la marcha de la vergüenza, digamos. Pero me parece no hacer de esas gramáticas del afecto, que pueden ser gramáticas para ganar derechos civiles, las gramáticas al interior de las comunidades, ¿sí? No todos deberíamos sentir orgullo, digamos. No todos deberíamos sentir ese tipo de sentimientos y afectos. Me parece que también hay una disputa abierta, un campo de disputa que tiene que ver ahí también con los afectos y con los sentimientos. Solamente para comentar dos cosas que nos hacían también el público aquí, público presente. Nos decía que es importantísimo abandonar la actitud policíaca entre nosotros, no la autocrítica, pero sí la actitud policíaca. Una actitud de yo soy más deconstruida que otra persona, o esa actitud de superioridad moral, creo que también está muy, muy enfocado a lo que estábamos platicando. Igual también nos dicen, el tema es si el sujeto del orgullo se reconoce como oprimido, que es algo que nos estaban comentando justamente durante tu intervención, Martín, que apunta mucho a lo que nos estabas comentando. Igual también le seguimos enviando un saludo a todas las personas que nos ven desde Argentina, que nos ven desde Chiapas, desde algunos otros lugares y que nos agradecen este tipo de conversaciones. Llegando a este punto, me gustaría que empezáramos ya a ir cerrando esta charla que sin duda ha sido bastante productiva, bastante rica en cuanto a temas de conversación, bastante productiva. Me gustaría, por ejemplo, en este sentido, hacia cuál es el futuro de la comunidad, el futuro, perdón, de la teoría queer. ¿Hacia dónde creen que van? ¿Se están haciendo nuevas apuestas? Por ejemplo, Norman hablaba de la apuesta de la teoría queer por la versión o una regionalización, tropicalización de lo nacional o de lo latinoamericano, de la teoría queer. ¿Qué podemos ver o qué podemos vislumbrar como futuro de esa teoría? Me gustaría escuchar, le comenzamos por Norman para ir cerrando y pues contigo, Martín. Vale, vale. Pues sí, yo creo que ha estado como, no sé, de repente tengo este conflicto con la palabra productivo, ¿no? Que yo también de repente no, a veces no encuentro esta palabra para pensarlo, pero sí, muy, muy a gusto con la conversación. Creo que el que se tejan desde este tipo de conversaciones, además de las apuestas epistémicas y políticas, también los afectos y las colaboraciones que hay, a mí me encantan, ¿no? Yo creo que, no sé tú qué piensas, Martín, pero que haya una muerte de la teoría queer. O sea, muerte en el sentido de, a ver, es que lo mismo queer es algo contingente, es algo que se presenta en un momento muy específico de la existencia y de esto que conocemos como el sistema mundo moderno, colonial y demás, una respuesta, creo que también situada, una serie de reivindicaciones, de reapropiaciones, de tropicalizaciones y demás que se hace lo queer, y creo que es una liga que se va a tener que estirar y estirar y en algún momento se va a romper y vamos a tener que prescindir de esto que conocemos como teoría queer, aunque digamos puedan seguir operando otras formas y también que deriven o que sean parte de esta herencia, ¿no? O sea, lo queer como teoría creo que apunta más bien a ese campo específico de saber y de política, pero que en algún punto va a tener que romperse para hacer justicia a este mismo sentido de lo queer, ¿no?
Entonces, bueno, yo digo que la muerte de lo queer, pero digo, es algo metafórico, no sé si vaya por ahí, pero sí me interesa, al menos en mi caso, como poder rearticular más que, porque también hay otras propuestas, y a lo mejor esto suena un poco polémico, como de una Latinoamérica queer, ¿no? De repente creo que en ciertos espacios de el norte global y ciertas corporalidades específicas de académicos latinos que se han insertado a las academias del norte global, pues están pensando a lo mejor en una Latinoamérica queer. Yo diría empezar a pensar en una epistemología descolonial de la disidencia sexual. O sea, estoy pensando en estas articulaciones, como lo decía, sin que la teoría queer se vuelva como la teoría hegemónica o la teoría universal para comprender a todas las disidencias al menos en Latinoamérica, ¿no? Entonces, creo que darle una justa medida para que sea una herramienta política de desarticulación de todos estos presupuestos de la modernidad, pero también dar cuenta de la sombra, de esa sombra de la modernidad que es el proceso de colonización que hay en Latinoamérica, la configuración de nuestras sexualidades en torno a estas formas violentas y desubjetivantes que vivimos en Latinoamérica, y entender, digamos, más allá, digamos, de esta configuración del dispositivo de la sexualidad de las sociedades industrializadas, sino también apuntar a ese nacimiento del capitalismo global, al nacimiento de la colonialidad, y pues cómo están articulando, ¿no? O sea, no quedarnos tampoco como en esta superficie de articular género, raza y clase social únicamente para pensar, digamos, las interacciones, sino entender toda esta historia y cómo se configuraron así nuestras sexualidades, ¿no? En mi caso, esa es mi apuesta, y que creo que en cada geopolítica operará de manera distinta, de acuerdo como a los contextos. Yo sí voy mucho a este contextualismo radical, pero al menos en mi caso, por ahí va la apuesta, ¿no? Estas conexiones con la colonialidad y, y hacer esas alianzas y esas políticas para desestructurar la matriz colonial, ¿no? Entonces, en mi caso, lo queer pasa a ser esta herramienta en horizontalidad y en justicia epistémica con otras disidencias que incluso no se nombran queer, y pensarlo desde ahí, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por la conversación y un gustazo Martín, un gustazo Guido. Digo, todavía nos vamos, pero lo apunto de una vez. Bueno, igualmente el gusto también ha sido para mí, Norman, compartir este espacio. Em, yo diría, retomando esto último que decía respecto de la historia, yo diría que el futuro de la teoría queer es el pasado, porque me parece que hay un trabajo y en esto voy a ser constatativo, me parece que hay un trabajo que se está haciendo sobre los archivos de las memorias de los estados nacionales, sobre todo, como decía, de colectivos, microgrupos y conspiraciones trans, que me parece que ese es parte del futuro de la teoría queer, si es que le cabe ese nombre, digamos, queer con Q, con C. Me parece que ahí la vanguardia fue hace algunos pocos años Giuseppe Campuzano en Perú, en el Museo Travesti del Perú, y me parece que ese retorno anacrónico de los propios grupos trans en Argentina, en Brasil, en Chile, en Cuba, en Venezuela, por mencionar algunos, que están haciendo un trabajo sobre archivos trans. Me parece que un modo de responder es: el futuro de la teoría queer es el pasado, son los archivos. Porque en el archivo hay una potencia radical del presente, me parece, para pensarnos en políticas de la memoria, en políticas reparativas, en políticas de radicalidad jurídica y estatal. Me parece, como decíamos hace un rato, yo soy de la idea que no hay que abandonar los espacios del Estado ni las agencias estatales, porque eso es la avanzada neoliberal, digamos. Y es hacerle juego a esa lógica, a esa mecánica del capital más extractivo. Y un capital que, como decía recién Norman, en tiempos de pandemia, es un capital que intensificó su capacidad farmacopornográfica, su capacidad farmacológica, sin lugar a dudas. Por otro lado, otro futuro de lo queer o de la disidencia o de la adversidad sexual, me parece que tiene que ver con recapitular y volver sobre esa idea que se tiende a pensar en la idea de lo post como un paso siguiente, y yo pienso más bien en, de nuevo, retomar y recapitular una radicalidad política de lo queer. Y pienso en ejemplos políticos muy situados, en cómo radicalizar la potencia frente a la avanzada neoconservadora dentro de los propios feminismos TERF, digamos.
disputar los nominativos. ¿Qué quiere decir TERF? ¿Qué quiere decir feministas radicales, ¿no? Y por un lado está la radicalidad política, que lamentablemente no es una radicalidad emancipatoria, sino una radicalidad neoconservadora, digamos, porque parece ser que hoy el lugar de la injuria es ser conservador. Parece que en el espacio de lo público, como de nuevo dice Georgie Kiefer, son las vueltas del odio, digamos, ese espacio en donde no hay censura de lo democrático, y lo radical es decir aquellos tabúes que suelen ser sueños de exterminio, de nuevo citando a Gabriel Georgie. Entonces me parece que hay que repensar la radicalidad de lo queer situada en esos espacios, y tampoco hay que sobreestimar cuáles son las posiciones TERF, me parece, que como grupos de incidencia política quizás las sobreestimamos, pero sí me parece que lo que hay que incidir como una radicalidad política de lo queer es en las posiciones TERF de muchas compañeras y compañeros feministas, digamos. Digo, que no son grupos políticos organizados, sino son posiciones, digamos. Hay que combatir de nuevo el mujerismo, las posiciones esencializantes, y hay que reivindicar, como recién lo decía Norman, geosituadamente también las posiciones de esencialismo estratégico. Si en ciertos lugares, en ciertos contextos, no necesariamente urbanos, pueden ser rurales, periféricos, afirmarse estratégicamente como gay es subversivo y revulsivo, vamos por esa. Así que yo apostaría por eso, esencialismos estratégicos por un lado, y también mantener abiertas siempre las posiciones dentro de los feminismos, con aliadas feministas, en posiciones queer y radicalidades políticas. Eh, Eso es todo. De nuevo, agradezco el espacio y te agradezco a vos, Norman, por el diálogo. Muchísimas gracias, Martín, por este comentario. Antes de que nos retiremos, sí me gustaría que por favor Norman, Martín, nos dieran un comentario final de qué les parece esa plática, de algunos detalles y cosas que nos quieran comentar, además de por favor proporcionarnos sus redes sociales, las actividades que están realizando, para que también podamos estar al pendiente de lo que ustedes están realizando y de poder darle seguimiento en las redes sociales, por favor. Adelante, comenzamos contigo, Norman, y después contigo, Martín. Sí, gracias, Guido. Pues sí, un gustazo. Muchas gracias por la invitación otra vez. De verdad que he estado muy agustín, como decimos acá. Este, y ya solo invitarles, porque justo, bueno, yo he encontrado también una forma de pedagogía queer también en el compartir saberes y demás. Justo estoy ahorita promocionando un pequeño seminario que estamos armando desde acá de la virtualidad del Valle del Mezquital, y que se llama Devenir Nahuala, hacia una crítica descolonial del género y la sexualidad. Si quieren ir como a mis redes sociales ahí para inscribirse, pues son todos bienvenidos. Estamos como pensando esta idea juntos, como para ir articulando, pues digamos, una crítica situada a estas categorías que nos han sido impuestas, y pues eso, o sea, invitarles y agradecerles mucho pues su escucha y la conversación que hemos tenido, y muchas gracias a todos. Estoy en redes sociales como Tus redes sociales, por Aendriago, favor. ajá, Aendriago en Twitter, y en Facebook como Norman Monroy. Entonces, ahí andamos. Bueno, yo vuelvo a agradecer, fue un gusto. En las redes sociales pueden no encontrarme, o quizás sí, pero sí quería invitarles a un conversatorio que organizamos con la camarada Elena López, también acá en el CIEG, que va a tener lugar el próximo 1 de julio a las 11 horas en México, que se va a transmitir también por el canal del CIEG, en Facebook, etc. Que vuelve sobre justamente la posibilidad de construir un archivo trans en Brasil, a través de una fotógrafa que se llama Magdalena Schwartz, que bueno, hace que construyó un archivo increíble, y Gonzalo Aguilar y Samuel Titán, de Brasil y Buenos Aires, armaron una muestra en un museo alrededor de la posibilidad de construir archivos, y además hicieron vínculos con archivos latinoamericanos. También por eso insistí recién en la idea de que el futuro de la teoría queer son los archivos. Así que les invito de nuevo, 1 de julio, 11 horas México, 13 horas Argentina, Colombia. Muchas gracias.
Al contrario, agradecemos muchísimo a Martín de Mauro Rukowski, a Norman Monroy. Muchísimas gracias por su participación, por esta plática tan rica, tan llena de sabor y que nos deja reflexionando en muchos sentidos hacia dónde vamos como comunidad LGBT, hacia dónde estamos, y qué ha sido nuestro pasado, pero sobre todo cómo estamos formando nuestro presente y hacia dónde empezamos a planear nuestro futuro. En serio, agradezco muchísimo a nombre del Centro de Estudios de México en Sudáfrica su participación a nombre de nuestra casa, la UNAM. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Mi nombre es Vida Stolfi y les sigo invitando a que se unan a UNAM Sudáfrica. Muchas gracias y muy buenas tardes.